visión, y hoy toca ese tema, así que te invito a prestar mucha atención porque estoy orando y orando durante todo este día para que este sea el tema que cambie tu vida, porque las consecuencias son graves, realmente muy feas, cuando uno no tiene visión para Dios. No quiero decir que no tengas visión para vos, ni una visión natural o una visión personal, porque hay gente que tiene una visión para sí mismo, es decir, quiero ser empresario, quiero ser padre de familia, quiero realmente proyectarme y llegar a tener tantos hijos o llegar a completar una carrera, pero ¿qué de la visión para Dios? ¿Qué de lo que podamos hacer para Dios? Porque hay un propósito que se debe cumplir. Y el título del mensaje de hoy es las consecuencias de la falta de visión, basado en el primer libro de Samuel, capítulo 3. Yo imagino que vos conocés la historia, pero si no, el capítulo 3 relata la historia de un sacerdote llamado Elí, pero también de un hombre a quien Dios llama para reemplazar ese sacerdote, que es Samuel. Y Samuel fue un hombre realmente muy respetado en Israel y un siervo precioso de Dios. Pero ¿por qué no lo fue Elí hasta los últimos días de su vida? Porque yo quiero creer que Dios usó a Elí en el comienzo. Comenzó bien, empezaron bien las cosas, pero terminó muy mal, perdió la visión. Y hay gente que comienza bien, pero termina mal. Hay gente que empieza con entusiasmo, con ganas, y después de repente algo sucede que queda en el camino. Y Pablo el apóstol llegó a decir: yo espero terminar mi carrera con gozo. Es decir, yo quiero que cuando ya esté por partir de este mundo, viendo para atrás, me vea satisfecho de mi vida y diga: realmente lo que tuve que hacer lo hice, me siento pleno y doy gracias a Dios porque me permitió vivir tal clase de vida. Pero yo creo que el común denominador de la gente no tiene proyecto. Y una vez me dijo una persona en los Estados Unidos, analizando y evaluando los misioneros que se iban a tierras muy lejanas a predicar el Evangelio al África, a la India, y después tenían que volver a los Estados Unidos, este hombre me decía: muchos no tienen visión para el regreso, es decir, para la jubilación, para la última etapa de la vida. Y yo creo que muchos aquí tampoco en Latinoamérica no lo tienen. Es decir, que miran la vida hasta cierta etapa y piensan que van a ser siempre jóvenes, vigorosos, saludables, pero se olvidan que de repente llegan los años, se van las ganas, se va la salud y ya no hay fuerzas. Es como que no tenían previsto esa etapa. Y mucho menos hay personas que prevén la muerte en cuanto al más allá. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Cuando te mueras. También tenés que programarlo. Y esto lo enseña la palabra de Dios. Uno tiene que tener visión. Por ejemplo, Juan tuvo la visión de la patria celestial, del cielo, y ese es el libro de Apocalipsis que nos revela la visión que tuvo Juan. Te estoy hablando de una visión espiritual, que puedas realmente tener una revelación de parte de Dios. Hay personas que necesitan una revelación imperiosamente, porque si no van a seguir boyando, aburriéndose y entrando todo el tiempo en situaciones enfermizas y situaciones que realmente aburren y se tornan indignas. Veamos entonces en primer lugar la afirmación basada en el versículo 1 y el versículo 7. Sin palabra no hay visión. Y me estoy refiriendo a la palabra de Dios. Fíjense lo que dice el libro de Samuel capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y en el versículo 7, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Este es el fruto de una vida sin palabra. La palabra de Dios, que es la Biblia, nos permite tener visión, porque una visión es una revelación. Dios se da a conocer, pero también se da a conocer con su propósito. Y es bueno que sepas cuál es el propósito de tu existencia. A lo mejor pensás que es simplemente vivir como todo el mundo lo hace, pero Dios tiene un proyecto, tiene un plan, tiene un propósito con cada uno de nosotros, y Él quiere que nosotros lo cumplamos. Qué triste es que la gente muera sin haber llegado a descubrir ese propósito. Y por supuesto, en la lectura de la palabra de Dios está la revelación de Dios. Hace días una persona se acercó y me dijo: ¿cómo me recomienda leer la Biblia para que realmente pueda sacarle provecho? Yo le dije que tenía que encarar la lectura de la Biblia no como si fuera un libro común y corriente, sino que
es la palabra de Dios. Y que cuando iba a la lectura de la Biblia se preguntara por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué. Y en esas preguntas Dios se iba a revelar contestándole. Y realmente tenés que creer que Dios te va a hablar. Si no crees que Dios te va a hablar, obviamente vas a tomar este libro como si fuera cualquier otro libro. Y si no crees que Dios te va a hablar a través de un siervo, como puedo ser yo, u otro pastor, bueno, indudablemente vas a tener que corregir eso porque puede haber incredulidad. Dios te quiere hablar y lo hace a través de su palabra. Por eso en aquel entonces no había palabra de Dios, escaseaba la palabra. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que había pocas Biblias? En aquel entonces la Biblia se transmitía por boca, de generación en generación se transmitía por la boca, o sea, por el habla. Pero también había diferentes escritos que circulaban. Pero ¿qué de hoy que hay tantas Biblias, traducciones y posibilidades sin fin? Yo creo que no sabes esto, pero te lo tengo que decir. En los países perseguidos donde vos no podés profesar tu fe libremente, porque si no, te matan. Por ejemplo, en el mundo musulmán vos no podés decir, soy cristiano evangélico. Enseguida te cortan la cabeza. Está prohibido. Allí se transmiten la Biblia de hoja en hoja y lo hacen como un bollito y lo hacen en secreto, es decir, que tienen que transmitir la palabra de alguna manera. Pero ¿qué de nuestro tiempo donde tenemos Biblias por todos lados? ¿Sabes una cosa? No se lee. Una vez un pastor dijo desde un púlpito, pero yo sé que no estaba referido a esta iglesia, dijo, estoy seguro que la única vez que vos lees la Biblia, o que vos escuchás de la Biblia, o que vos tenés compañerismo o contacto con la Biblia, es cuando yo la predico, cuando yo te la muestro, cuando te la doy a conocer. Hay gente que no lee la Biblia y es lamentable, es pecado. Si sos cristiano, si sos una persona que amás a Dios y querés realmente crecer en el conocimiento de Dios y en la vida espiritual, tenés que leer la Biblia. Y esto es obvio, pero sin la lectura de la palabra de Dios, sin el contacto con la palabra de Dios, no puede haber revelación de Dios. Dios se revela a través de su palabra. Y Él quiere hablarte a través de su palabra. Así que por favor te pido que estés tomando cuenta de la palabra de Dios. A través de la Biblia nosotros recibimos revelación y recibimos profecía. Y la profecía tiene que ver con el porvenir, por lo que viene por delante. Vos no podés ser una persona que estés preguntándote ¿qué va a pasar con respecto al fin del mundo? ¿Por qué están sucediendo las cosas que suceden y que tanto alarman a la humanidad? Si vos estás nutrido por la Biblia y la lectura de la palabra de Dios, tenés que saber todas las cosas, porque la Biblia es más vigente que el diario que va a ser publicado mañana por la mañana. Está todo escrito, está todo revelado para nuestro conocimiento, para nuestra advertencia. Y ahí es donde Dios se te va a revelar con una visión. Y la visión es su proyecto, es su sueño, es su objetivo para que se cumpla a través nuestro. Y que nosotros podamos deleitarnos en saber que estamos haciendo algo agradable para Dios. Yo sé que estás muy empeñado en tu profesión, en tu empresa, en tu trabajo, pero ¿qué de las cosas que Dios quiere y de las cosas que Dios está esperando de cada uno de nosotros? Vamos a seguir entonces. Sin visión se está siempre en el mismo lugar. Dice el versículo 2, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Una vez a Helen Keller, esta famosa mujer ciega, que después fue famosísima y dio conferencias y habló sobre motivación y otras cosas, y tuvo mucho que ver en el sistema Braille, se le preguntó qué tragedia puede haber más que ser ciega, y ella dijo, no tener visión. Hay personas que no tienen visión y por no tener visión siempre están en el mismo lugar, dando vuelta en el mismo círculo, no van a ningún lado, están en una rutina constante, no se proyectan. Así como estaba, por ejemplo, Elí acostado, estaban paralizados, estancados y no podían realmente ver porque no podían ver con los ojos del Espíritu.
Dios nos va a revelar una visión para que nosotros la llevemos a cabo. Dios te va a mostrar algo, te va a detonar algo para que vos realmente pongas todo tu motor y entusiasmo y motivación para que eso se lleve a cabo. ¿Te acordás que te conté cuando un pastor se detuvo en un semáforo y de repente vio una gran cola de jóvenes que estaban por entrar en un lugar bailable? Y ese pastor simplemente se dijo en su mente: qué lindo sería un día que pudiésemos reunir a tantos jóvenes en un coliseo. Y así fue. Él pudo congregar a 120.000 jóvenes en un auditorio, en un coliseo, y casi 5 cultos en un domingo con todos jóvenes. Dios cumplió sus sueños, Dios hizo realidad su visión. ¿Qué visión tenés para Dios? Hay gente que dice: pastor, está lleno de drogadictos mi barrio. Pastor, mi barrio se ha llenado de umbandistas. Pastor, en mi barrio hay prostitución, o en mi barrio hay ladrones. Bueno, ¿qué visión te da Dios? ¿Hay simplemente quejarte? ¿Simplemente pensar que tenés que escapar? No hay ninguna revelación de parte de Dios para que hagas algo, porque Dios quiere hacer algo a través nuestro. Y vos dirás: a lo mejor no tengo nada para hacer, pero orar ya es mucho. Empezar a orar y Dios va a mover su mano, y ahí, a partir de ahí comienzan otras cosas más que va a añadir. Pero Dios quiere usarnos a nosotros, y para eso tiene que darnos visión, y necesitamos imperiosamente la visión de Dios. Déjame que te cuente nuevamente. Yo sé que te aburro con esto, pero me hace bien a mí. Cuando yo no tenía visión me aburría. Estaba dando vueltas en círculos enfermizos y viciosos, por así decirlo, sin entrar en vicios y en nada pecaminoso. Caminaba por las calles sintiéndome inútil, y siempre era lo mismo, siempre era lo mismo, siempre era lo mismo. Y yo decía: Señor, me aburro así, no puede ser que esto sea lo único, tiene que haber algo más. Y yo le pedía a Dios, y se lo pedía con vehemencia, le pedí a Dios que me revelara algo. Señor, tiene que haber algo. Si yo soy el que está causando que esto no funcione, sacame, por favor, le decía. Y le pedí a Dios que me revelara. Y después vino la visión de Iben. Y doy gloria a Dios porque se está cumpliendo inexorablemente. ¿Cuántos lo creen? Miren, los 2 cultos anteriores hubo un montón de gente, y ahora, bueno, no tanta como la que quiero, porque siempre estoy esperando multitudes, muchas más, pero doy gloria a Dios por todos ustedes. En serio se los digo. Pero sé que hay muchísimos más que van a venir por conocer a Cristo a través de cada uno de nosotros. Amén. Dios te va a usar, ¿sabías? Ah, ¿no crees? Dios te va a usar. En serio que sí. Pero tenemos que estar dispuestos y pedirle que Dios nos use. Señor, dame una visión para tu gloria. Yo quiero que los que me conozcan, te conozcan. ¿Te gustó? Decilo conmigo. Yo quiero que los que me conozcan, te conozcan. Y van a mostrar a Cristo. Vamos a mostrar a Cristo en todo lo que hagamos. Acá viene otro punto más. Fíjate lo que dice el siguiente texto, el versículo 3. Sin visión no hay unción. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Decir esto es fatal. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Según Levítico, si tomás nota 24:2, la lámpara tenía que arder continuamente. Debía haber un depósito suficiente de aceite para que la lámpara estuviera siempre encendida. El aceite en la Biblia es símbolo de unción. Es la presencia del Espíritu Santo la que unge nuestra vida, nos da el poder, la fuerza, las ganas, el ánimo, el entusiasmo, es lo que nos trae la paz, el gozo, para que sigamos batallando en victoria. Pero de repente, si no hay unción, es porque la lámpara se apagó, es porque el aceite se secó, es porque allí pudo haber pecado, es porque allí pudo haber algo que interpuso esa presencia bendita del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que dar lugar a la presencia del Espíritu Santo para que actúe en nosotros sin ninguna restricción, sin nada que lo limite, sin nada que lo obstaculice. El Espíritu Santo tiene que obrar en nosotros plenamente, y es por eso que nos trae gozo y paz y poder. Dice Jesús a sus discípulos: esperen en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y cuando lo reciban, salgan. Pero ¿cómo iban a salir los discípulos? Con fuerza,
con ánimo, con poder, con gozo, iban a salir segurísimos de la victoria. No iban a salir con desánimo, ni con pesimismo, ni con amarguras. Iban a salir con gozo, poder, paz y fuerza del Espíritu Santo. Por eso cuando no hay visión, no hay unción, porque la unción es el poder para que cumplas la visión, y la visión es la misión que te da Dios para que cumplas en este mundo, y el poder que va a respaldar esa actividad que vas a tener para concretar el sueño de Dios. Nosotros no estamos solos ni desamparados. Dios está con nosotros como un poderoso gigante todo el tiempo hasta el fin. Aleluya. Pero vamos a seguir, por favor, porque se va poniendo cada vez más interesante, por lo menos para mí, y oro para que estés atento. Sin visión no reconozco a otros llamados. Mirá lo que pasó en el versículo 5. Y corriendo luego a Elí, el sacerdote, le dijo, heme aquí. Es decir, fue corriendo Samuel a Elí y le dijo, ¿qué querés? Aquí estoy para servirte. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. No sé si te das cuenta, pero acá hay un mensaje poderoso. Elí era el sacerdote que ya había perdido sus fuerzas espirituales, ya no tenía unción, ya no tenía visión. Samuel era un jovencito que estaba siendo llamado por Dios, recibe el llamamiento de Dios y fue a Elí, le dijo, Elí, heme aquí. Eso significa en el Antiguo Testamento, contá conmigo, estoy para servir, dispuesto y disponible. Y le dijo Elí, ¿quién te llamó? Anda a acostarte, yo no te llamé. Fíjate vos que no supo reconocer el llamamiento de Dios sobre la vida de Samuel. Los líderes tenemos que reconocer el llamamiento que hace Dios sobre los hermanos y las hermanas. Como otros supieron reconocer sobre nosotros un llamamiento a tal punto que vinieron un día y nos hablaron para que nosotros nos dispusiéramos a servir con un mayor compromiso. Hace una semana vino un joven y me dice, de nuestra iglesia por supuesto, y me dice, pastor, mire, yo creo que Dios me está llamando. Y me empezó a relatar un poco el caso. Me dice, le digo, ¿por qué? Me dice, porque estoy sintiéndome muy diferente, estoy sintiendo como que Dios me está pidiendo que yo me ponga más serio con Él, como que está queriendo que yo me comprometa más, como que quiere que yo preste más atención a sus cosas. La verdad que estoy sintiendo algo tan lindo. En la fábrica es como que me estoy sintiendo muy diferente, como que yo debo ser el ejemplo para otros y que otros tienen que verme a mí como un ejemplo. Yo le dije, gloria a Dios, porque eso es un llamado de Dios. Dios te está llamando y tenés que ser consecuente con ese llamamiento. Porque es trágico cuando el líder no reconoce el llamamiento de Dios sobre la vida de los demás. ¿Por qué? Porque se condena a la soledad, se condena a la falta de proyección, ya no puede delegar a nadie, es como que queda solo. Y así hay muchas personas solas haciendo la tarea porque no están reconociendo el llamamiento de Dios sobre los que le rodean. Dios todo el tiempo está llamando y todo el tiempo quiere escoger. Por eso dice, muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Y qué triste si dentro que son pocos, aún el líder no tiene visión para darse cuenta de quiénes son los verdaderos llamados de Dios. Y yo quiero decir que aquí hay muchos llamados de Dios. Y le he pedido al Señor que antes que me lleve, no te voy a decir la cantidad, pero quiero levantar muchos llamados y escogidos. Antes que me lleve el Señor, quiero que sean muchos. Le puse una cantidad al Señor y estoy orando en consecuencia para eso. Así que estoy trabajando también en eso. Sin visión yo no puedo reconocer a los llamados de Dios alrededor mío. Yo tengo que tener visión de Dios para ver cuándo Dios está moviendo y qué Dios está haciendo en la vida de las personas. Yo doy gloria a Dios porque todos los que han venido a hablar, me han dicho cuente conmigo, es indudable que Dios los está llamando para hacer de una manera mucho más específicos en tareas y en un llamamiento especial. Y doy gloria a Dios porque no son pocos. Sin visión hay actividad, pero no a favor de la visión.
Sin visión hay actividad, pero no a favor de la visión. Dice el versículo 6, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Por tercera vez lo llamó Dios, y por tercera vez fue a Elí, y la última, por supuesto, fue la vencida. Se dio cuenta Elí que Dios lo estaba llamando. Hay actividad. No quiere decir que sin visión no va a haber actividad. Hay actividad, hay activismo, y hay mucha gente activa, pero no está abonando la visión, no está favoreciendo la visión. Yo me acuerdo de un caso en particular de una persona que iba al comedor. Por supuesto no le estoy criticando, simplemente estoy haciendo una alusión a una respuesta que ella me dio, y después yo tuve que hablar con ella. Cuando le dije por qué venía al comedor a trabajar como voluntaria, a ayudar a los niños, a darles de comer, ella me dijo, porque me siento bien, nada más. Simplemente eso. Pero hay mucha gente que está haciendo las cosas simplemente porque se siente bien, pero no está haciendo las cosas para la gloria de Dios. Sumarle a ese sentirse bien la gloria de Dios. Señor, yo hago esto porque te agrada, porque es tu voluntad, y por ende yo me siento bien. Que primero sea honrar a Dios, porque eso tiene que ver con la visión. Cuando yo me enfoco en hacer algo para Dios, yo tengo que ver cómo prospera la obra de Dios. Miren, les quiero comentar, cuando mis hijas comenzaron la universidad, una ya se graduó en la universidad y la otra le faltan 2 materias nada más, yo le dije, chicas, ustedes empiezan a estudiar, pero la prioridad no es el estudio, es la iglesia. Nunca hagan que la iglesia pierda o sufra en algo por el tema de los estudios. Bueno, ellas tratan de hacerlo al máximo, pero siempre les dije, la prioridad es la iglesia. ¿Por qué? Porque viene Cristo a buscar a su iglesia. No viene a buscar ni tu empresa, ni a tu familia, ni tu auto, ni tu casa. Viene a buscar a la iglesia. Y gloria a Dios si tu familia está en la iglesia, y si tu auto también está en la iglesia. No digo que se lo va a llevar, pero Dios permita que se lleve a tu familia, toda la iglesia, a la presencia de Dios. Como dijo una persona, y lo contó un predicador, que tenía un montón de oro porque había ganado fortuna. Esto tengo que ofrecerte, todo este oro. Y Dios le dijo, ¿qué me venís a ofrecer oro si las calles aquí son de oro? Nosotros tenemos que pensar en lo que le agrada a Dios. ¿Qué hacemos para la gloria de Dios? Y ahora se pone más interesante el tema, así que presta atención, por favor. La visión o el llamado nos hacen estar sujetos a las autoridades. La visión o el llamado nos hacen estar sujetos a las autoridades. Dice el versículo 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí. Y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Todas las veces que Dios lo llamaba a Samuel, Samuel iba a Elí. ¿Por qué? Porque Elí era su autoridad. No era que se cortó solo con Dios. Dios me llama y chau, no me importa más nada. Siempre se sujetó a Elí. Por más que ya Elí había perdido la autoridad, había perdido la visión, había perdido la unción, Samuel lo respetó hasta el fin de sus días, porque era la autoridad. Y es así como tiene que ser. Dios es quien pone y saca a las autoridades, te guste o no. Días atrás me llama un pastor de Córdoba, muy querido mío, y me dice, te voy a pedir un consejo, ¿qué harías en mi lugar? Mirá, he recibido una familia entera en la iglesia que viene porque tiene un ministerio de teatro. Tienen una escuela de teatro y ellos lo ofrecen a todas las denominaciones. Y ha venido aquí y me dice, pastor, nosotros queremos ser miembros de su iglesia y ponemos nuestra escuela de teatro al servicio de su iglesia. Yo le dije, mira, lo primero que tenés que hacer es que ellos se integren a la iglesia, conozcan a la iglesia, formen parte de la iglesia, sean miembros de la iglesia. Y eso lleva cierto tiempo. Después de ese cierto tiempo, si lo has evaluado, si los conoces y dan prueba de su testimonio, si son gente realmente honesta y son personas de bien y que se sujetan al liderazgo y a la visión de la iglesia, recién ahí considerás incorporar esa escuela de teatro. Si no, vas a tener una visión dentro de otra visión y eso provoca una división. Lo mismo pasó en Capital Federal. Me llama en aquel entonces mi hermano y me dice, ¿qué tenés que hacer en este caso? Había venido una mujer que tenía un
un comedor, y de repente tenía que ver con el hecho de dar comida a gente humilde. Nosotros lo hemos hecho por 14 años, no tiene nada de malo eso, pero le dije, por favor, fíjate bien si no tiene ningún otro proyecto detrás. Después, bueno, esa persona estaba muy obsesionada en que quería que sea ese comedor y que la iglesia tomara parte, y que prácticamente se estaba imponiendo para que eso fuera así. No daba ninguna otra opción. Y por supuesto, cuando se le puso el límite, ahí esa mujer directamente dejó de venir a la iglesia. Hay personas que quieren sus visiones propias, personales, pero tenemos que sujetarnos a la visión de la iglesia, entrar en la armonía de la visión de la iglesia, y eso seguramente, si hay buen testimonio, si hay orden, si hay realmente sujeción, va a ser bienvenido también para la gloria de Dios, pero no puede ser de otra manera. Una visión dentro de otra visión es división. Pero vamos a seguir, por favor, porque estoy esperando un punto más adelante. La visión es algo que Dios va a hacer. La visión es algo que Dios va a hacer. Si Dios te revela algo, Él está a cargo. Él va a provocar en vos tanto el querer como el hacer. No es que vas a estar solo o sola peleando la buena batalla. Dios te va a ayudar. Dios está con vos. Dios va a hacer la peor parte. Él va a ir enfrente, como dije el domingo pasado o anterior. Dios va detrás de los adoradores, pero va delante de los conquistadores, abriendo puertas, aderezando mesas. Por eso, si Dios pone algo en tu corazón, tenés seguridad de que Dios está abriendo las puertas y aderezando el camino para que vos lo alcances, lo cumplas, lo concretes. ¿Cuántos están escuchando? Pero mira ahora lo que dice la palabra. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Dios va a hacer algo a través nuestro que va a llamar poderosamente la atención. Amén. Dios va a hacer algo a través tuyo que va a llamar poderosamente la atención. Amén. Porque Él lo está haciendo a través nuestro. Él va a estar manifestándose a través nuestro. Vamos a ser simples canales para que Él se manifieste. Una vez vino una persona aquí, entró al patio, era un pastor de otra iglesia, y me dijo: Dios, mirando el edificio, ni siquiera nos miraba a nosotros, Él miraba el edificio y decía: Dios está aquí, Dios está aquí. Gloria a Dios, Dios está aquí. Y está confirmando los proyectos y los planes, y te puedo ayudar de una manera maravillosa. Es Él abriendo puertas, es Él aderezando mesas. Yo me deleito todos los días en lo que está haciendo Dios en medio nuestro, con nosotros y en nosotros. ¿Cuántos están conmigo en esto? Amén. Gloria a Dios. Pero ahora viene el punto que quería compartir y poner mucho énfasis. La falta de visión tiene malas consecuencias. La falta de visión tiene malas consecuencias. Dice el versículo 13 y el versículo 14: y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Se está refiriendo a Elí. Él sabía perfectamente lo que estaba pasando, porque sus hijos han blasfemado a Dios y Él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. No sé si te das cuenta de esto, que es muy duro. Elí perdió la visión, perdió la unción, perdió el poder, perdió el futuro. ¿Pero por qué? Yo creo que él comenzó bien, con muchos planes y proyectos que empiezan con fuerza, con ganas, y de repente quedan en el camino. Elí de repente se distrajo. ¿Con qué? Con su familia. ¿Y cómo era su familia? Sus dos hijos en particular eran personas pecadoras, eran personas blasfemas, personas inicuas, personas que eran prácticamente ladrones y estaban en la boca de todo el pueblo por su pésima fama. ¿Qué hacía Elí, que tenía la autoridad de parte de Dios? Nada. Eso es lo que pasa cuando hay personas que, teniendo la autoridad de parte de Dios, el conocimiento de parte de Dios, la palabra de Dios, y saben perfectamente lo que tienen que hacer, no lo hacen. Elí, dice la Escritura, que no les puso freno. Mirá lo que dice aquí. Han blasfemado y Él no los ha estorbado. Falta de carácter.
Elí no tuvo carácter para decir, por favor, córtenla, basta, hasta aquí llegaron, este es el límite, más de acá no pueden pasar. Si pasan, van a desatar maldición sobre ustedes y sobre nuestra casa. Elí directamente los dejó seguir, como una persona que vino a contarme un chisme, y yo dije, disculpame, pero ¿qué hiciste vos con eso? Me dice, no, yo no dije nada, se lo cuento a usted, vos me querés que yo me quede con esto como un chusma, y vos no haces nada. Andá y decile por favor de parte tuyo, o autorizame a mí para que yo vaya de parte tuya y le diga lo que me estás diciendo. Me dice, no, por favor, porque se van a ofender. Bueno, Elí directamente le tenía miedo a sus hijos. No los interpeló, no los exhortó. Y hay muchos padres flojos, muchísimos padres flojos que no ponen límite, que no dicen basta, que no toman las riendas, que no ponen realmente orden. Y por supuesto los chicos se cebaron y tuvieron absoluta libertad y se convirtió en libertinaje, y eso desató maldición sobre sus vidas, porque se ligaron con el diablo, no con Dios. Un matrimonio, mejor dicho, vino a mí hace un tiempo y me dijo, pastor, nosotros tenemos que poner límites en nuestra casa porque no podemos permitir más que se actúe de una determinada manera. Y yo los felicité y tuvieron que tomar una decisión. Ahora la pregunta que te hago, ¿a quién agradas más vos? ¿Al hombre o a Dios? ¿Al hombre o a Dios? Dice la Biblia que el que no junta con Dios desparrama. Amén. El que no está con Dios está en contra de Dios. Amén. Nosotros tenemos que saber bien lo que le agrada a Dios para no permitir lo que no le agrada, porque si no nos convertimos en cómplices y de alguna manera nos vamos a recibir alguna maldición o vamos a darle entrada a algún demonio para afectar nuestra vida innecesariamente. ¿Cuántos de los que están aquí están siendo hablados de parte de Dios para poner límites? Están empezando a decir, voy a empezar a tomar control, no puedo permitir esto porque ahora me doy cuenta que mi maldición está viniendo por ese lado. Elí no puso límites, no tomó el control, dejó que las cosas fluyeran porque no quería ofender, no tenía el carácter, era débil, y bueno, después tuvo que recibir la condenación eterna y a su vez la fulminación de parte de Dios para con sus hijos, que ambos murieron. Pero sigamos por favor, porque después viene algo más lindo. Cuando tienes visión debes cuidar a quién se la cuentas. Dice el versículo 15b, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. ¿Por qué temía descubrir la visión a Elí? Una, porque podía despertar celos en Elí. Otra, porque podía despertar envidia en Elí. Elí era el sacerdote que ya estaba saliendo de ruta y Samuel estaba comenzando a entrar en escena. Pero esto tiene que ver con algo que nosotros tenemos que saber. ¿No te pasó a vos que quisiste hacer algo y tuviste una ilusión y de repente se lo empezaste a contar un montón y eso nunca se concretó? Y después con el tiempo decís, ¿por qué lo tuve que contar? Tendría que haberlo hecho primero y después darlo a conocer. Bueno, aquí Samuel recibió la visión, el llamado de Dios, y no se lo quiso contar a Elí. En ese tiempo se ve que no le tenía tanta confianza. Hay gente que tiene envidia de lo que vos podés hacer y que te va a traer prosperidad. Hay gente que te va a poner palos en la rueda y vos de repente contento decís, voy a hacer esto y aquello, y se lo empezás a contar a medio mundo, y a lo mejor entre ellos están los emisarios de Satanás que van a boicotearte el proyecto. Y de repente decís, ¿qué metí de pata? ¿Por qué se los dije? Bueno, aquí hay una enseñanza. Yo tuve que tener mucho cuidado con esto, porque cuando contaba los logros, yo veía que había personas que comenzaban a crecer en envidia y en celos. Y hay gente que es muy envidiosa y muy celosa, que quiere lo que vos tenés y no está de acuerdo con lo que vos tenés. Por eso tenemos que tener mucho cuidado y prudencia a quién contar nuestros sueños y nuestros deseos. Tiene que ser gente madura, gente discreta y gente que nos ame y que se goce con nuestro progreso y nuestra prosperidad, no a los demás. Pero vamos ahora entonces al último punto. El que tiene visión crece y progresa en todo. El que tiene visión crece y progresa en todo. Y Samuel se lo manifestó todo.
sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer en tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es largo el pasaje, pero nos dice que Samuel recibió la visión de Dios, el llamamiento de Dios, y todo el mundo se enteró que era un siervo de Dios, escogido por Dios, y que Dios estaba respaldando su misión. Y todo el mundo sabía que él venía de parte de Dios y estaba a favor de Dios. Y esto es lo que va a pasar con todos los que tengan visión de Dios. Amén. Van a ser realmente puestos en eminencia, van a ser levantados en alta estima, porque es Dios quien lo hace. Es Dios quien te va a abrir puertas, pero viene la confirmación de Dios, porque tenés una visión de Dios. Amén. Y para Dios. Por eso te pido que en este momento cierres tus ojos para que pienses si realmente lo que estás haciendo es para gloria de Dios. Es para gloria de Dios. Y que lo desees. Porque no dudo que si es para la gloria de Dios va a venir más prosperidad, va a venir más bendición, se van a abrir más puertas y va a confirmarte Dios en todo lo que emprendas. Y que puedas realmente tener paz acompañado con eso que estás haciendo y te cuesta tanto. Que realmente puedas tener paz, confirmación y gozo, porque lo que estás haciendo agrada a Dios. Si hasta ahora no tenés visión de Dios y estás dando vueltas en círculos y no sabes qué hacer de tu vida ni de tu futuro, yo te pido que le pidas a Dios una revelación, porque Él te la va a dar. Él va a manifestarte qué es lo que quiere con vos. No quieres que mueras realmente sin haber hecho nada para Él, como hacen la mayoría de las personas, sino que hagas algo realmente para su gloria. Señor, revélate ahora a quienes no tienen visión, y si la tienen para ti, oh Dios, confírmaselas con frutos, con mucho fruto, y que tengan puertas abiertas y mesas aderezadas, que tengan realmente una bendición muy grande de parte tuya con lo que quieren hacer. Ayúdales, Padre Santo, y yo te pido que no se aburran ni que entren en situaciones rutinarias y que estén dando vueltas en círculos sin lograr nada ni conquistar nada, y siempre es lo mismo y nada cambia. Yo te pido que los confirmes, porque a partir de hoy, Señor, se detona en la vida de tu pueblo algo que realmente va a ser para tu gloria. Ayuda a tu pueblo, y que lo que quieran lograr para tu gloria, Señor, les sea concedido en gran manera. En Cristo Jesús te lo pido.